tardes, espero se encuentren bien. Es un gusto para mí pues saludarlos el día de hoy, 7 de noviembre del 2022 y bueno, culminar gustosamente el trimestre con este cuarto encuentro tecnoformativo y en la clase pasada dijimos que hoy íbamos a ver el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Lógicamente que lo vamos a observar y estimar de manera sintética, por cuanto pues el sistema comprende muchos aspectos eh, importantes y bastante complejos y pues en una sola clase, en 40 minutos, no los pudiera terminar. Sin embargo, pues bueno, voy a hacer todo lo humanamente posible por tratar de explicarles de manera rápida y concisa y clara, pues este sistema tan bonito. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes se encuentra enmarcado dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 526 y dice así, me permito leer, el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinadas a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias, el poder popular, orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. En definitiva, ese es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y lo constituye efectivamente ese conjunto de normas, órganos y entes del poder público que efectivamente están destinadas a garantizar y salvaguardar todos los derechos e intereses de los adolescentes y máxime en este aspecto en particular, que son aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal. El sistema como tal, pues dispone de medios para su efectiva ejecución, los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, entre otros, o el principal, está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal, la sección de adolescentes, el Ministerio Público especializado, los diferentes ministerios relacionados con derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso en materia de adolescentes o propiamente de la juventud, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, Policía de Investigación, Defensoría del Pueblo, consejos comunales, las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. Igualmente, pues los consejos comunales, en virtud de la reforma que hubo el 8 de junio del 2015, pues se incorporó como integrante del sistema y se le atribuye ciertas formas para que ayude al sistema de administración de justicia. Esto está contemplado en el 527. La responsabilidad del adolescente, pues, es proporcional en la medida de los hechos punibles que efectivamente cometa y se diferencia del adulto en cuanto a la jurisdicción que es especializada y en la sanción que se le impone. Efectivamente, el adolescente también le asiste el principio de legalidad y lesividad y efectivamente en cuanto a la legalidad, pues ningún adolescente puede ser procesado o procesada por algún hecho punible que no esté contemplado como delito o falta al tiempo de su ocurrencia. El ámbito para la aplicación efectivamente del sistema de responsabilidad penal está contemplado en el artículo 531 y opera entre aquellos adolescentes que tienen de 14 a menos de 18 años. Si tienen menos de 14 años, son totalmente inimputables y no pueden ser declarados penalmente responsables y se le aplican las medidas de protección por el Consejo de Protección, aquellas medidas que ya fueron señaladas en las clases pasadas y que el Consejo de Protección como órgano auxiliar del sistema de administración de justicia, pues coadyuva en la implementación y ejecución de estas medidas de protección nominadas o innominadas si el joven infractor es menor de 14 años. Si está dentro de los 14 y los menos de 18,
pues lógicamente si es imputable, sí puede ser declarado penalmente responsable de sus actos y se le aplican medidas privativas o no privativas o medidas de coerción personal para asegurar su comparecencia a los sucesivos actos procesales dependiendo del ilícito cometido. Eso está en el 531. El 532 me habla de la forma en cómo se procesa a un menor de 14 años. Efectivamente, si existe error en la edad en cuanto a que se presume que el adolescente sea adulto o que el adolescente sea un niño, bueno, allí parte de los principios inclusive de buena fe de que se tomará como niño o se tomará como adolescente. Si en el transcurso del proceso se verifica que es adolescente o que esa persona era adulto y no era adolescente, o a su vez era menor de 14 y no era adolescente, pues bueno, se seguirán los trámites normal, se decretan la nulidad de las actuaciones de lo que se ha visto en ese momento, pero el proceso continúa en el órgano competente o en el tribunal competente. Em, Se remitirá pues efectivamente copia del actuado o el original, dependiendo si hay varios adolescentes allí involucrados, ¿ok? Si hay concurrencia de personas, adultos y adolescentes, pues también se remite copias de lo actuado entre los órganos que están al tanto de este proceso. Tenemos las normas de remisión del artículo 537, interpretación y aplicación, que son todas aquellas disposiciones que no se encuentran contempladas dentro de la ley, pero que de una u otra manera pueden favorecer el libre desenvolvimiento del proceso de responsabilidad penal de adolescentes, pues se pueden aplicar todas aquellas normas que puedan ayudar en el proceso de adolescentes. De la sanción tercera en adelante están las garantías fundamentales como la dignidad, la proporcionalidad, que son garantías pues también que le asisten a jurisdicción ordinaria o al proceso de adultos. También tenemos la presunción de inocencia, que efectivamente pues se presume que todo adolescente se presume inocente hasta que no haya una sentencia definitivamente firme que declare su culpabilidad sobre el hecho que fue indilgado en un primer momento. El derecho a información, el derecho a ser oído de ida, el derecho a un juicio educativo, que también es muy parecido al derecho a información, donde al adolescente pues se le debe participar de cómo va su proceso y que él entienda que efectivamente está detenido o detenida como producto de la comisión de un hecho delictivo que generó una reacción negativa o adversa a su entorno, a su sociedad, a su comunidad. Le asiste el derecho a la defensa, igual que en los procesos de adultos, el adolescente que pueda o tenga bienes pecuniarios o tenga capacidad patrimonial para sufragar los gastos de un defensor privado, puede hacer uso de la defensa privada de un abogado de su confianza. Y si no tiene los medios, pues lógicamente puede hacer uso de la defensa pública y el defensor público pues será establecido por el tribunal. En el caso que el adolescente pues no cuente con los medios suficientes para sufragar los gastos de un defensor privado. La confidencialidad como garantía fundamental, específicamente en el artículo 545 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y dice, se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio que directo o indirectamente posibiliten a identificar al o al adolescente en ese proceso. Se dejan a salvo igualmente pues las informaciones de tipo estadístico que se pudieran dar, así como el traslado de pruebas. Sin embargo, es muy importante guardar la reserva de las actuaciones y la confidencialidad para pues no identificar a los adolescentes que están incursos en un proceso penal y que posteriormente sean vejados por estar incursos en ese proceso penal. De ahí en adelante también tenemos el debido proceso, la única persecución, la excepcionalidad de la privación de libertad, la separación de personas adultas, el proceso de adolescentes indígenas, que efectivamente pues tiene que ser regulado por la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, hay una parte muy importante en la final de este artículo que dice, en caso de conflictos entre normas jurídicas se aplicará la norma que sea la más favorable al o al adolescente indígena.
De ahí se abre el mundo como tal, todo esto que ya indiqué, pues son los principios y garantías que le asisten, que igualmente pues son muy parecidos a jurisdicción ordinaria y luego con el capítulo 2 el procedimiento, específicamente el artículo 551 de la LODNA, ya inicia lo que es, se pudiera decir, la fase preparatoria del proceso penal especializado. La fase preparatoria es muy parecida a jurisdicción ordinaria. En materia de adultos tenemos cuatro fases del proceso penal: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. En adolescentes siguen siendo estas mismas fases, lo que cambia un poco son las instituciones procesales, con el bien entendido que efectivamente debemos concatenar estas fases del proceso con el Código Orgánico Procesal Penal. Tiene que haber coherencia, congruencia y relación e implementación del Código Orgánico Procesal Penal con las diferentes instituciones enmarcadas dentro de la ley especial. La investigación, pues lógicamente la comprende o la vista y la interactúa principalmente el titular del Ministerio Público, el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, y es el que efectivamente pues tiene competencia para ubicar todos los elementos de convicción que puedan comprometer la responsabilidad penal de ese adolescente infractor o infractora. Igualmente, pues el alcance, el Ministerio Público especializado debe investigar y hacer constar todos los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción, tanto los que obren en favor del adolescente como los que también vayan dirigidos a culparlo. Esto en virtud de la dualidad de funciones que posee el Ministerio Público. No solamente es parte acusadora, sino también debe obrar de buena fe. Las diligencias las comprende para la incorporación de las pruebas conducentes y menoscabo a los derechos fundamentales. Todo eso pues también es parte de la investigación. El control es competencia de los jueces y juezas de control, autorizar y realizar los anticipos de prueba y decidir sobre la imposición de las medidas restrictivas o no restrictivas de libertad, resolver sobre las incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase, disponer de las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. Igualmente está la querella, muy parecida a jurisdicción ordinaria de adultos, se rige lógicamente por algunos principios del Código Orgánico Procesal Penal, de la detención en flagrancia, que el lapso se reduce a la mitad, no es 48 horas de presentación ante el juez de control, sino de 24 horas. La identificación del adolescente, esto en caso que los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal no tengan una identificación completa o la identificación aportada sea dudosa o insuficiente, pues lógicamente se coadyuvará en el esclarecimiento de esa identidad y el apoyo se puede tener del SAIME o del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de todos pues aquellos órganos que puedan ayudar para el esclarecimiento de la identidad y para aportar la identidad verdadera del adolescente o del adolescente infractor o infractora. La detención preventiva, que es una figura procesal también propia de adolescentes, con parámetros inclusive para presentar la acusación, en este caso la detención preventiva, se dan aquellos delitos que por su naturaleza pues son graves, del 628, y lógicamente que si se decreta, el fiscal tiene 10 días para presentar el acto conclusivo. Si no lo presenta, pues hay decaimiento de la detención y generalmente debería imponerse una medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva. O sea, hay decaimiento de la detención y puede generar la imposición de una medida. El fin de la investigación, pues igualmente el Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados 3 meses desde la individualización, el imputado o imputada o su defensor o defensora podrá requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Lógicamente, pues que esto también tiene sus prórrogas y dependiendo pues del proceso penal de adolescentes porque cada caso es particular. El sobreseimiento en materia de adolescentes existen dos tipos: el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento provisional opera cuando no existen suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad
responsabilidad penal del adolescente y lógicamente pues hay que generar o hay que solicitar, en este caso al fiscal del Ministerio Público, que se decrete el procedimiento provisional. Y pasado un año desde que se decrete el procedimiento provisional, si no se reapertura o no se consiguen más elementos, pues se debe decretar el sobreseimiento definitivo. En cuanto al adolescente ausente, es otra institución procesal propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y efectivamente se caracteriza por una orden de localización emitida por el tribunal para hacer comparecer a ese adolescente que presuntamente está involucrado en la comisión de un hecho punible. De ahí en adelante tenemos las fórmulas de solución anticipada o en este caso también pudiera decirse que es la alternativa a la prosecución del proceso o la conciliación con sus características propias para que se dé la conciliación. La conciliación en materia de adolescentes tiene una connotación en cuanto a que puede suspender el proceso a prueba y lógicamente y por el suspender el proceso a prueba pues queda interrumpida la prescripción de la acción. El incumplimiento, en caso de que el adolescente no cumpla con la conciliación, pues se reanuda el proceso. También tenemos la figura de remisión con unas características especiales. Se puede dar la remisión, por decir, entre una de las características si se trata de un hecho significante o de una participación mínima. Atendiendo a que cada caso es particular, pues se verificará si efectivamente le procede o no la remisión conforme al 569 de la ley. Eso es la fase preparatoria en líneas generales. En fase preparatoria, recuerden que lo que avista el juez en ese momento, lo que debe estimar son tres puntos importantes. Si existe o no flagrancia, si se califica o no la flagrancia, el procedimiento a seguir, si es ordinario o abreviado, y la imposición de las medidas de coerción personal, sean gravosas o no gravosas. En materia de adolescentes, las medidas de coerción son detención preventiva y prisión preventiva. Estas dos se dan como producto de la comisión o la presunta comisión de hechos punibles de gravedad o de naturaleza alta y de los contemplados en el artículo 628 de la LONNA. Y las medidas cautelares sustitutivas muy parecidas a las de adultos, como por ejemplo presentaciones periódicas ante el tribunal o ante el lugar que designe el tribunal, prohibición de salida del país, o algún tipo de obligación, como incorporarse a algún tipo de estudio, algo así. Pero las más comunes, esas presentaciones, no salir del estado Táchira, someterse a vigilancia de su representante legal o de su padre, madre o de persona responsable. Eso en fase preparatoria. Las formas de detención operan al igual que el adulto, puede ser por orden de aprehensión o por flagrancia. Si es flagrancia, se da la audiencia de flagrancia. Si es por orden, porque ya existe una investigación, pues lógicamente una audiencia de presentación del detenido con sus particularidades propias. Luego pasamos a la fase intermedia que inicia con la presentación del acto conclusivo. En el caso particular, con el acto conclusivo de acusación. La acusación, pues lógicamente debe contener los requisitos formales y materiales, al igual que en el proceso de adultos. En el 570 de la ley especifica qué requisitos debe tener la acusación, que son muy parecidos al adulto, como la identificación, los hechos, los elementos de comisión, las pruebas, el precepto jurídico aplicable, la sanción a imponer y demás. También operan las facultades y cargas de las partes, atendiendo al plazo en que se fija la audiencia preliminar. En materia de adolescentes hay un plazo muy específico que, aparte del plazo para fijar la audiencia preliminar, antes se abre otro que es para que las partes examinen las actuaciones. Examinar las actuaciones se da para que en el momento oportuno, pues dentro de las facultades que tienen las partes, puedan oponer pruebas, oponer excepciones, bueno, solicitar el sobrecimiento, cualquier cantidad de peticiones ajustadas al caso en cuestión y ajustadas a derecho que las puedan pues interponer ante el tribunal. En fase intermedia, pues bueno, se puede dar la audiencia de conciliación también, se puede dar pues lógicamente la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, una vez impuesto las alternativas a la persecución del proceso y de las fórmulas de solución anticipada, en este caso como el procedimiento especial de admisión de los hechos, pues si el imputado o imputada considera que es responsable, admite los hechos y lógicamente se le impondría la sanción, ¿no? Pues que puede ser una sanción privativa o no privativa de libertad. La privativa hasta 10 años y las no privativas de reglas de conducta, libertad asistida, orientación verbal y educativa, semilibertad, dependiendo del ilícito cometido. Si considera que es inocente, pues lógicamente
pasamos a fase de juicio. En fase de juicio, pues las alternativas que tienen son muy parecidas a jurisdicción ordinaria, pues igualmente puede admitir los hechos antes de la evacuación de las pruebas, de que se abra el plazo para evacuar las pruebas en el juicio. Igualmente, pues se evacúan las pruebas conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. También se puede alterar el orden de recepción de las pruebas, puede existir nueva calificación. Sin embargo, una vez se fija el juicio, hay algo muy importante que es la promoción de la prueba declarada inadmisible o rechazada, que está contemplada en el 586, o promover nueva prueba, que eso no lo tiene adultos, la jurisdicción de adultos. Por eso, pues el proceso de adolescentes es totalmente especialísimo. La declaración del acusado también es parecida, se le impone el precepto constitucional, se le indica que la declaración es un medio para su defensa y que esta declaración va a ser tomada sin ningún tipo de tortura, coacción, trato cruel y demás, sino siempre respetando la dignidad humana. Los principios de inmediación, contradicción, oralidad, pues son iguales en el proceso de adolescentes. Lo único que no podemos hablar de publicidad, sino es de reserva. El juicio es oral y reservado, no es oral y público como en el proceso de adultos. La discusión, cierre, nuevas pruebas, todo como tal es el proceso de adultos, es igualito que en materia de adolescentes, con sus garantías y principios allí puntualísimos. Sin embargo, pues sigue siendo muy, pues, parecidísimo o prácticamente igual al proceso de adultos, concatenando la ley orgánica con el Código Orgánico Procesal Penal. En el momento ya de emitir sentencia, lógicamente sí, se declara la responsabilidad penal de adolescentes, eh, coloca o se impone son sanciones, no se pena, y lógicamente las sanciones contempladas en del 620 en adelante. Estas sanciones son, como ya indiqué, orientación verbal y educativa, libertad asistida, semilibertad, reglas de conducta, servicios a la comunidad, eh, son vuelvo y reitero, privación de libertad es una sanción la más gravosa, que es hasta 10 años dependiendo del 628. Las no privativas de libertad, regla de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad, orientación verbal y educativa y semilibertad. Esas son las sanciones que se les puede imponer al adolescente, tanto en fase intermedia o en fase de juicio, si el adolescente pues es declarado penalmente responsable de sus actos, y también dependiendo del delito cometido. Si son de los delitos del 628, casi siempre es privación y se va a graduar dependiendo del ilícito cometido. Los recursos operan igual en materia de jurisdicción de adolescentes, son los mismos recursos que están en jurisdicción ordinaria. Lógicamente que difiere en cuanto a la forma de presentación en algunos lapsos, sin embargo, la mayoría de ellos se rigen igual por el proceso que se encuentra establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que la activación del recurso se genera como producto de que una parte no está de acuerdo con la resolución emitida por el operador de justicia, y esa resolución opera desde fase preparatoria hasta fase de juicio. Entonces, en cualquier momento se puede activar los recursos, pero va a depender qué tipo de recurso, dependiendo de la fase y del tipo de resolución, porque no se puede interponer un recurso de casación en fase preparatoria. Los recursos de casación operan contra decisiones de la Corte o de tribunales superiores. Entonces, todo tiene un proceso penal y un marco regulatorio que tiene que ir, pues, en congruencia con la ley especial. La prescripción de la acción está en el 615, la prescripción de la sanción en la 616, porque también prescriben las sanciones, y me permito leer para que pues tengan una idea. Las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. Este plazo empezará a contarse desde el día en que se encuentre firme la sentencia respectiva o desde la fecha que se compruebe en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar dentro del expediente, se tomará como último acto procesal la fecha de la declaratoria en rebeldía.
Esas son la prescripción de las sanciones. Igualmente, hay otra figura procesal que es la evasión, y en la evasión es cuando el adolescente efectivamente se declara en rebeldía porque hay una evasión del proceso, no está ubicado y lógicamente tiene elementos de convicción que comprometen su responsabilidad y lógicamente pues hay que ordenar su aprehensión o su ubicación inmediata. Esto también ocurre si el adolescente se evade de la entidad de atención, pues hay una evasión y lógicamente hay que declarar en rebeldía y ordenar su ubicación inmediata. Las sanciones, como ya dije, están contempladas en el 620. Su finalidad es principio, buena parte del tipo socioeducativo es que el adolescente internalice que cometió un hecho delictivo y que pues está siendo sancionado por un proceso especializado. Cada sanción pues tiene su forma de aplicación que puede ser sucesiva, alternativa o simultánea. Sucesiva tiene que terminar una para que inicie la otra. Simultánea, unas dos más sanciones se van cumpliendo de una vez y alternativa o una a la otra. Casi siempre, bueno, por experiencia propia, en sesión penal de adolescentes, aquí el Estado de Táchira se aplicaban o de manera sucesiva o de manera simultánea. Alternativa no, porque es como eximir al adolescente de otra manera de alguna de las sanciones. Por eso casi siempre es simultánea o sucesiva. Muy poco se aplica la alternabilidad de las sanciones. Casi siempre, pues como le dije, ya van de la mano, es la simultaneidad o la sucesiva. La privación de libertad del 628 es donde establece qué tipos de delitos merecen privación y rapidito los voy a leer. Dice, el homicidio, salvo el culposo, la violación, el secuestro, los delitos de droga en mayor cuantía, en cualquiera de sus modalidades, el abuso sexual con penetración, el sicariato, el terrorismo, su duración no podrá ser menor de 6 ni mayor a 10 años. Estos tipos de delitos pues merecen privación, pero no puede ser menor de 6 ni mayor a 10 años. Y está dentro de lo contemplado en el 628. Y existe también otro pequeño grupo que son los delitos que no pueden ser menor de 4 ni mayor de 6 y entre ellos están las lesiones gravísimas, salvo las culposas, el robo agravado, el robo sobre vehículos automotor, el abuso sexual, la extorsión o asalto de transporte público. Este tipo de delitos pues también generan privación. Lo que no está contemplado en el 628 quiere decir que merece otro tipo de trato y generaría sanciones no privativas de libertad. Igualmente procede la privación cuando existen formas inacabadas o participaciones accesorias. Las formas inacabadas, la frustración o en grado de frustración y en grado de tentativa, pero sí generaría privación de libertad. Y las participaciones accesorias como facilitador, cooperador inmediato, encubridor y demás, que también genera privación de libertad. De ahí en adelante, bueno, está la forma de actuación de las entidades de atención, cómo operan las entidades de atención, cuáles serían sus atribuciones, las funciones del juez de ejecución, se puede declinar competencia en fase de ejecución, atendiendo pues a que la familia, el adolescente debe estar cerca de su entorno familiar y bueno, coadyuvar al libre desarrollo y desenvolvimiento que aún pues le queda y que lógicamente entienda que el hecho cometido pues fue grave, generó reacciones adversas tanto a él de manera individual como a la sociedad. Lo importante es que el adolescente internalice ese hecho delictivo y sepa que lo que hizo efectivamente fue malo. Bueno, hasta el día de hoy es la clase. Fue un placer con ustedes estar en este cuarto encuentro y ya está finalizando el trimestre. Recuerden cumplir con las actividades de manera oportuna. La frase del día de hoy, olvida el pasado y pone en manos de la providencia el futuro, encaminando el presente hacia la virtud y la justicia. Olvida el pasado y pone en manos de la providencia el futuro, encaminando el presente hacia la virtud y la justicia. Olvida el pasado y pone en manos de la providencia el futuro, encaminando el presente hacia la virtud y la justicia. Bueno, mis queridos estudiantes, fue un placer y estamos en contacto. Hasta el próximo trimestre con el favor de Dios y Dios los bendiga. Chao.